Hay dos formas de ser rico: crear una empresa de éxito o nacer rico. Hoy vamos a hablar de una familia que es el epítome de nacer con cuchara de plata. Una familia cuya riqueza en el pasado era tan grande que la gente prefería explicar su riqueza utilizando teorías conspirativas. Pero lo que mucha gente no sabe es que su influencia en las finanzas y las decisiones mundiales no ha disminuido. En este vídeo explicaré exactamente cómo y por qué esta familia judía gobierna el mundo en secreto, incluso hoy en día. ¿Por qué los Rothschild se hicieron tan poderosos? La historia de los Rothschild comenzó con Isaac Elchanan Rothschild. Nació en 1577 y es el primer miembro de la familia del que se tiene constancia que adoptara el apellido Rothschild. El origen del nombre se remonta a un término alemán que significa «en el escudo rojo», que se refería específicamente a la vivienda ancestral donde la familia residió durante generaciones. Incluso hoy en día, el escudo rojo sigue ocupando un lugar destacado en el centro del blasón de los Rothschild. Esto se debe a que, durante la época de la que procede la familia, las casas no se identificaban por direcciones numéricas, sino por símbolos o colores únicos, expuestos de forma destacada como rótulos. La familia Rothschild es una de las dinastías más influyentes y ricas de la historia de la banca y las finanzas. Su ascenso a la prominencia comenzó a finales del siglo XVIII, cuando Mayer Amschel Rothschild, un cambista y comerciante judío de Frankfurt, Alemania, estableció su negocio bancario y envió a sus 5 hijos a diferentes ciudades europeas para ampliar la red familiar. Para que lo sepas, los Rothschild desempeñaron un papel crucial en la financiación de las guerras napoleónicas y las revoluciones del siglo X, así como en el apoyo a diversas empresas industriales, agrícolas y artísticas. Pero, antes de que nos adelantemos, tenga en cuenta que el increíble éxito de esta familia también ha atraído muchas teorías conspirativas y ataques antisemitas. Por si fueran pocos, los Rothschild también han sido acusados de manipular los acontecimientos mundiales y controlar las instituciones globales en su beneficio. Dicho esto, demos un paso atrás para analizar algunas de estas teorías. Una de las primeras y más influyentes teorías conspirativas sobre los Rothschild fue publicada en 1846 por un escritor francés llamado Georges d'Ironvael bajo el seudónimo de Satanás. En esta obra, d'Ironvael expuso una teoría de la conspiración, alegando que Nathan Rothschild, uno de los 5 hijos de Mayer Amschel Rothschild, que estableció una sucursal en Londres, había utilizado sus conocimientos internos y su destreza financiera para manipular el resultado de la batalla de Waterloo en 1815. Según el panfleto, esta batalla decisiva marcó el destino de Napoleón y de Europa. Pues bien, entre 1813 y 1815, uno de los 5 hijos de Mayer Amschel Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, desempeñó un papel crucial en la financiación del esfuerzo bélico británico. Asumió la responsabilidad de organizar los envíos de lingotes para apoyar a los ejércitos del duque de Wellington en toda Europa y garantizó el pago puntual de las subvenciones financieras a los aliados continentales de Gran Bretaña. De hecho, solo en el año 1815, la familia Rothschild concedió préstamos para subsidios por un total de 9,8 millones de libras esterlinas, que en 2019 ascenderían aproximadamente a 710 millones de libras esterlinas. Y, gracias a su extensa red familiar, Nathan Rothschild recibió en Londres la noticia de la victoria triunfal de Wellington en la batalla de Waterloo, un día entero antes de que los mensajeros oficiales del gobierno pudieran entregar la información. En esta ocasión en particular, la principal preocupación de Rothschild no era la posible ventaja financiera que el conocimiento anticipado podría haberle ofrecido en el mercado. En lugar de ello, tanto él como su mensajero se apresuraron a entregar la noticia directamente al gobierno. Pero, según el relato de d'Ironvael, aquel fatídico día de junio de 1815, Nathan Rothschild fue, de hecho, un espectador en el campo de batalla, presenciando la completa derrota del ejército francés mientras caía la noche. Después, se dirigió urgentemente a la costa belga. Sin embargo, los planes de Rothschild se enfrentaron a un desafío inesperado cuando una tormenta impidió que todos los barcos zarparan. Sin desanimarse, Rothschild ofreció una suma considerable a un pescador, convenciéndole de que desafiara el viento y las olas, transportándole a Inglaterra. El panfleto, que contenía la teoría de la conspiración antisemita, obtuvo una amplia difusión y se tradujo a varios idiomas, difundiendo estas afirmaciones infundadas por toda Europa. De hecho, muchas instituciones respetables también creyeron en los cuentos del panfleto de d'Ironvael, incluida la Enciclopedia Británica,
Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que estas afirmaciones son totalmente falsas e inventadas. Las pruebas históricas confirman que Nathan Rothschild no estuvo presente en Waterloo y no existen registros de una tormenta sobre el Canal de la Mancha durante ese periodo. Y, si bien es cierto que los Rothschild se beneficiaron considerablemente de su participación en la guerra contra Napoleón, no amasaron millones con el anuncio de la victoria aliada en Waterloo. Además, casi un siglo después, circularon rumores de que una compañía de seguros de los Rothschild se negó a asegurar el Titanic. Esto dio lugar a teorías conspirativas que los relacionaban con el hundimiento del barco. Esta compleja e infundada noción propone que los Rothschild trataron de eliminar a destacados pasajeros judíos del Titanic, que criticaban abiertamente su supuesto complot para hacerse con el control del sistema de la Reserva Federal. Sin embargo, no existe ninguna base factual para tales afirmaciones, y la teoría ha sido completamente desacreditada. Una teoría conspirativa más reciente sobre los Rothschild implica su supuesto control sobre el clima. Esta teoría surgió en 2018, cuando Marjorie Taylor Greene, una congresista republicana de Georgia, hizo una publicación en Facebook. En su post, afirmó que los Rothschild estaban detrás de un incendio forestal en California que destruyó miles de hogares y mató a decenas de personas. Greene también afirmó que los Rothschild tenían un rayo láser secreto en el espacio que utilizaron para provocar el incendio en su beneficio. A esta afirmación le seguiría más tarde la teoría de que la familia Rothschild provocó la pandemia del coronavirus para beneficiarse de los inventos médicos. Esta teoría también fue ampliamente ridiculizada y desacreditada, ya que no hay pruebas de que los Rothschild tengan ningún control sobre el clima, ni de que posean ningún rayo láser secreto en el espacio. Sin embargo, la jugada más famosa y rentable de los Rothschild se basó en sus astutos cálculos tras hacerse pública la noticia de la victoria británica. Nathan Rothschild previó que la paz conduciría a una futura disminución del endeudamiento público. Luego calculó que esto daría lugar a un repunte de los bonos del Estado británico tras un periodo de estabilización de 2 años, que sería crucial para la reestructuración de la economía nacional en la posguerra. Así que, en una maniobra financiera audaz y atrevida, Nathan adquirió rápidamente el mercado de deuda pública, incluso a un precio que en aquel momento parecía excesivamente alto. Luego esperó 2 años antes de vender los bonos, cuando el mercado experimentó una breve subida en 1817, obteniendo un notable beneficio del 40%. Si a esto añadimos su importante apalancamiento, este beneficio supuso una enorme suma para la familia Rothschild. Con ello, la emisión de bonos para préstamos gubernamentales se convirtió en una parte importante de las operaciones de su banco. En 1818, Nathan Rothschild orquestó un préstamo de 5 millones de libras esterlinas al gobierno prusiano, que en 2019 ascendería aproximadamente a 360 millones de libras esterlinas. Su influencia en la City londinense creció hasta tal punto que, entre 1825 y 1826, pudo proporcionar moneda suficiente al Banco de Inglaterra, evitando así una crisis de liquidez en el mercado. Durante este mismo periodo, la familia Rothschild también participó activamente en la ayuda a Brasil para que se independizara de Portugal. N.M. Rothschild & Sons, predecesora de la multinacional de banca de inversión y servicios financieros, que hoy se denomina Rothschild & Co., ocupó un lugar destacado en la recaudación de una indemnización de 2.000 de libras esterlinas en el mercado londinense. Esta compensación se ofreció al Reino de Portugal en 1825 como incentivo para que aceptara la independencia de Brasil. Otro caso fue en medio de la guerra ruso-japonesa, cuando el gobierno japonés buscó apoyo financiero en la rama londinense y parisina de la familia. La emisión de bonos de guerra japoneses por parte del consorcio londinense ascendió a 11,5 millones de libras esterlinas en 1907, lo que equivale a la impresionante cifra de 1.080 millones de libras esterlinas en 2012. Pero espere, eso no es todo. La familia Rothschild también ha financiado la creación de todo un país. Sí, has oído bien. Proporcionaron financiación a Cecil Rhodes para el establecimiento de Rhodesia en África, ahora conocida como la República Independiente de Zimbabue. Este lugar se convirtió entonces en la sede de la compañía minera Rio Tinto, la primera expansión internacional de una de las empresas mineras de los Rothschild. Huelga decir que los Rothschild ostentaron con toda probabilidad el título de familia más rica del mundo durante buena parte de los siglos XIX y XX. Su alcance financiero incluso superó potencialmente las fortunas combinadas de figuras actuales como Jeff Bezos y Bill Gates.
También financiaron generosamente varias empresas, como la financiación de las minas de diamantes de Beers y la financiación de Chemins de Fer du Nord, o la Compañía de Ferrocarriles del Norte, que era una empresa francesa de transporte ferroviario. Los Rothschild también participaron en la construcción del metro de Nueva York e incluso en el Club Med, un operador francés de viajes y turismo. El apellido Rothschild evolucionó hasta convertirse en un símbolo de grandeza y vasta riqueza. Se distinguían por su pasión por el arte, sus magníficos palacios y sus obras de caridad. Varios miembros de la familia Rothschild también obtuvieron los títulos de barones y señores que les otorgaron dos reyes reinantes. A finales del siglo XIX, la familia poseía o había construido al menos 41 magníficos palacios. La escala y la grandeza de estos palacios rivalizaban incluso con las casas reales más acaudaladas de la época. Su influencia era tal que Nathan, o mejor dicho, Lord Rothschild, fue reconocido como la figura más influyente de Gran Bretaña en 1909, nada menos que por el ministro de Hacienda británico, David Lloyd George. Expansión por Europa. Entre bastidores de las hazañas logradas por los Rothschild, se encuentra la previsión de nada menos que Mayer Amschel Rothschild. Mayer Amschel Rothschild nació en 1744. También fue el fundador de la dinastía moderna de los Rothschild y, no olvidemos añadir, de la dinastía bancaria internacional de los Rothschild. Mayer Amschel era hijo de Amschel Moses Rothschild, un cambista que también había comerciado con monedas raras y antigüedades. Mayer Amschel heredó el negocio de su padre a los 12 años, tras la muerte de sus progenitores, a causa de una epidemia de viruela. Pronto demostró su talento y ambición, ampliando su comercio y estableciendo contactos con importantes nobles y comerciantes. También se casó con Gutel Schnapper, hija de un rico agente de la corte, que le dio 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres. El éxito de Mayer Amschel llegó en 1769, cuando se convirtió en factor de la corte de Guillermo Noemedo, Landgrave de Hesse-Kassel, uno de los príncipes más ricos de Europa. Guillermo quedó impresionado por la perspicacia financiera de Mayer Amschel y le confió la gestión de su inmensa fortuna, que incluía los beneficios de alquilar a sus soldados para luchar por Gran Bretaña en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Mayer Amschel también actuó como intermediario en las transacciones de Guillermo con otros gobernantes y banqueros, ganando comisiones y honorarios por sus servicios. Y a raíz de la Revolución Francesa, los negocios de los Rothschild experimentaron una rápida expansión al encargarse de gestionar los pagos de Gran Bretaña por el empleo de mercenarios hessianos. Al poco tiempo, Mayer Amschel se dio cuenta de que necesitaba establecer sucursales en otras ciudades europeas para afianzar la riqueza e influencia de su familia. Con ello, sabía que podría acceder a nuevos mercados y oportunidades. También quería asegurarse de que sus 5 hijos, Nathan Mayer, James Mayer, Salomon Mayer, Carl Mayer y Amschel Mayer, trabajaran juntos como una unidad cohesionada en lugar de competir o pelearse entre sí. Mayer Amschel, por tanto, ideó un plan para enviar a sus 5 hijos a diferentes lugares, donde establecerían sus propias casas bancarias bajo su dirección y supervisión. También les ordenó que se casaran dentro de su propia familia o con otras familias de banqueros judíos para preservar su identidad religiosa y evitar la dilución de su patrimonio. Amschel Mayer era el hijo mayor. Permaneció en Frankfurt, asumiendo la dirección del banco original y supervisando los intereses de la familia en Alemania. Además, se le confió la responsabilidad de mantener la conexión con Guillermo de Hesse-Kassel, que buscó refugio en Dinamarca durante las guerras napoleónicas, y confió en los Rothschild para salvaguardar su fortuna. Mayer era un hombre conservador y devoto que prefería evitar riesgos y conflictos. Decidió no casarse ni tener hijos, y a su muerte en 1855 legó sus negocios a sus sobrinos. El segundo hijo, Salomon Mayer, se trasladó a Austria en 1820. Ese mismo año fundó S.M. von Rothschild en Viena. Salomon dirigió hábilmente el banco vienés hacia un éxito notable, convirtiéndose en un actor fundamental en el avance de la economía austríaca. En reconocimiento a su inestimable contribución, el emperador Francisco I le concedió la nobleza austríaca en 1816, extendiendo el mismo honor a los 5 hermanos mediante una patente real. El banco financió activamente el primer ferrocarril de vapor de Austria, la red de transporte ferroviario Nordbahn, y apoyó varios proyectos gubernamentales que requerían una importante recaudación de capital. Además, Salomon estableció influyentes conexiones dentro de la aristocracia y la élite política del país. Salomon amasó una enorme fortuna personal, invirtiendo en grandes propiedades, arte y antigüedades.
Aunque también hizo importantes contribuciones a causas filantrópicas, la acumulación de una riqueza tan inmensa entre unos pocos miembros de la élite austríaca provocó un creciente malestar civil en el país. Ante la creciente presión, Salomón, de 74 años, cedió a regañadientes el control del banco a su hijo. A continuación, abandonó Viena y optó por retirarse a París, donde falleció en 1855. Y luego está el tercer hijo, Nathan Mayer Rothschild. Con un capital de 20.000 libras, que equivalen a 2,2 millones de libras en 2022, fue enviado a Inglaterra para promover los intereses de la familia en la importación de textiles, lo que supuso el establecimiento de su primera sucursal en el extranjero. Nathan obtuvo la ciudadanía naturalizada en 1804 durante su estancia en Inglaterra, lo que marcó el inicio de la rama inglesa de la célebre familia Rothschild. Más tarde se estableció como banquero, fundando N.M. Rothschild en 1810. Rápidamente saltó a la fama, aprovechando la necesidad de fondos del gobierno británico durante las guerras napoleónicas. No solo eso, sino que utilizó su red de correos y agentes para obtener información sobre los movimientos del mercado y los acontecimientos políticos más rápidamente que sus competidores, lo que le permitió realizar especulaciones rentables con bonos y divisas. Su banco también ayudó a financiar la compra por Gran Bretaña de una participación mayoritaria en la Compañía del Canal de Suez en 1875, lo que aseguró el control británico sobre la estratégica vía fluvial. De los 4 aventureros hijos de Rothschild, Nathan fue el que alcanzó un éxito más notable, consolidando la posición de la familia como una fuerza significativa en los asuntos europeos y mundiales. En 1824, una trascendental colaboración entre Nathan Rothschild y Moses Montefiore dio origen a la Alliance Assurance Company, entidad que desde entonces forma parte del apreciado grupo RSA. La perspicacia estratégica de Nathan se puso aún más de manifiesto en 1835, cuando se hizo con los derechos exclusivos de las minas de mercurio en España. Con este audaz movimiento, se hizo prácticamente con el monopolio mundial de este elemento vital para refinar el oro y la plata. Este valioso suministro desempeñó un papel fundamental en 1852, al permitir a N.M. Rothschild & Sons llevar a cabo operaciones de refinado de oro y plata para estimadas instituciones como el Banco de Inglaterra y la Real Casa de la Moneda. Además de su implicación en diversas actividades gubernamentales, Nathan también participó activamente en la promulgación de la Ley de Abolición de la Esclavitud en 1833, junto con la Ley de Compensación de Esclavos de 1837. Tras la promulgación de la ley, Nathan, junto con su socio Moses Montefiore, concedió un importante préstamo de 15 millones de libras al gobierno británico, valorado en 1.510 millones de libras en 2023. Este préstamo incluía intereses que finalmente fueron pagados por los contribuyentes británicos, concluyendo en 2015. Los fondos se utilizaron para compensar a los propietarios de esclavos de todo el Imperio Británico tras la abolición de la trata. En el momento de su fallecimiento en 1836, ya había consolidado la posición de los Rothschild como principal banquero de inversión en Gran Bretaña y Europa. Su patrimonio personal ascendía a un impresionante 0,62% de la renta nacional británica. Tras su fallecimiento, su hijo, Lionel Nathan Rothschild, continuó el legado empresarial de la familia en Inglaterra hasta su muerte en 1879. Los otros 2 hijos, Karl Mayer von Rothschild y el barón James Mayer de Rothschild, tuvieron el mismo éxito a la hora de implantar el legado familiar en Nápoles y París, respectivamente. Aunque Karl von Rothschild había sido percibido en ocasiones como el menos dotado de los 5 hermanos, su estancia en Nápoles reveló su verdadera perspicacia financiera y sus excepcionales habilidades para cultivar conexiones comerciales cruciales. Karl fundó con éxito CM de Rothschild & Figley, que operaba como una extensión de la sede central de la familia bancaria Rothschild en Frankfurt. Además, Karl Mayer ejercía una gran influencia sobre el rey Borbón en Nápoles, lo que elevó su posición en la región. Entre los clientes notables del Banco de Nápoles se encontraban instituciones tan estimadas como el Vaticano, los duques de Parma y los duques de Toscana. También estableció una sólida relación con el ministro de Finanzas de Nápoles, consolidando así su actividad como la principal casa bancaria de Nápoles. Sin embargo, pocos años después de su muerte en 1855, el Banco Rothschild cerró sus puertas en Nápoles y sus activos se trasladaron a Frankfurt. Pero, gracias a los logros de Karl, los Rothschild siguieron disfrutando de una sólida presencia bancaria, no solo en Inglaterra,
sino también en otras 3 destacadas capitales europeas. Esta amplia presencia otorgó a la familia una influencia significativa y una ventaja competitiva sobre sus rivales en el ámbito financiero. El último hijo, el barón James Mayer de Rothschild, por su parte, amplió el imperio bancario de la familia a París, abriendo The Rothschild Frères, o la familia bancaria Rothschild de Francia, tras su llegada a la zona en 1812. Estimado consejero de ministros y reyes, se convirtió en el banquero más influyente del país. La sucursal parisina también se estableció firmemente en poco tiempo como banquero del gobierno francés. De hecho, el ascenso de Francia como potencia industrial no podría haberse producido sin James Mayer. El barón desempeñó un papel fundamental en la financiación del desarrollo de los ferrocarriles y la industria minera tras las guerras napoleónicas. Junto a estas empresas, amplió su patrimonio mediante inversiones estratégicas, como la importación de té y la industria vinícola. En 1868, James Mayer adquirió Château Lafite, un renombrado viñedo situado en la región francesa de Burdeos. Este notable negocio ha permanecido en manos de la familia hasta nuestros días. Y así, con una determinación inquebrantable y una astuta perspicacia para los negocios, de Rothschild acumuló una fortuna que le situó entre las personas más ricas del mundo en aquella época. Dondequiera que se establecieran, los Rothschild eran considerados los líderes de la comunidad judía local. Los Rothschild construyeron magníficas residencias y acumularon la colección privada de arte más extensa del mundo. Tenían tanto que se calcula que en una ocasión la familia donó 60.000 obras de arte a instituciones públicas. Entre sus 4 docenas de mansiones se encuentra la mansión de Waddesdon, con una extensión aproximada de 2.000 hectáreas. La mansión se construyó por 1,5 millones de libras esterlinas, lo que equivale a unos 124 millones de libras en moneda actual, o aproximadamente 158 millones de dólares. Dentro de los grandes confines de Waddesdon Manor hay más de 45 habitaciones. Cada una de ellas está adornada con las mejores muestras de artes decorativas francesas del siglo XVIII y exquisitas pinturas de los siglos XVII y XVIII. Entre las obras maestras expuestas se encuentran obras de artistas de la talla de Boucher, Gainsborough, Reynolds, Chardin y Fragonard, acompañadas de una extraordinaria variedad de muebles, porcelanas, tapices, relojes y esculturas poco comunes. Además de la mansión de Waddesdon, en las afueras de Viena se encontraba la finca de Langau, que rivalizaba en tamaño con Manhattan. Sus aficiones se extendían también a la propiedad de renombrados viñedos y a la cría de caballos de carreras. Además, la rama francesa de la familia estableció un imperio industrial que abarcaba plantas siderúrgicas y ferrocarriles. Sin embargo, el panorama del imperio familiar empezó a cambiar durante el siglo XX. La Casa de Frankfurt cerró sus puertas en 1901 debido a la ausencia de un heredero varón que continuara el legado. Y como ya se ha mencionado, la sucursal de Nápoles del Banco Familiar también cerró en 1863 tras la Revolución Italiana, que afectó enormemente a su clientela aristocrática. A pesar de ello, los Rothschild italianos siguieron siendo asesores financieros de los papas durante años. Mientras tanto, el Banco Austriaco, en su día el principal financiero del Imperio de los Habsburgo, cayó bajo el control de los nazis en 1938. Los Rothschild austriacos también buscaron refugio en Estados Unidos en respuesta a los tiempos tumultuosos, y los miembros de las ramas inglesa y francesa también siguieron su ejemplo. Tras la Segunda Guerra Mundial, los 3 bancos supervivientes, situados en Londres y París, y un banco suizo fundado por Edmond Adolphe de Rothschild, se esforzaron por reconstruirse y recuperarse de los múltiples cierres. Pero, a pesar de todo, el N.M. Rothschild de Londres siguió floreciendo como destacado comerciante de lingotes de oro y banco mercantil. También desempeñaron un papel importante en el asesoramiento del histórico programa de privatizaciones de Margaret Thatcher. Este programa supervisó la venta de muchas empresas importantes como British Airways, British Telecom, British Steel y British Gas. El banco, por tanto, siguió ofreciendo un valioso asesoramiento a grandes empresas y gobiernos. El año 2008, sin embargo, marcó un nuevo comienzo para los Rothschild. La familia decidió consolidar todas sus participaciones bajo una única empresa denominada Paris Orléans, ahora Rothschild & Co. Esta unificación de los negocios familiares se produjo aproximadamente 2 siglos después de que los 5 hijos de Mayer Rothschild se aventuraran por Europa. A pesar de los altibajos, los Rothschild siguen siendo siempre relevantes. Su influencia se deja sentir aún hoy en diversos sectores económicos. Los Rothschild hoy. En la actualidad,
las participaciones de Rothschild abarcan una amplia gama de sectores, incluidos los servicios financieros, como REIT Capital Partners y Compagnie Financière, ahora Edmond de Rothschild Group. También están implicados en la minería, como demuestra su participación en Rio Tinto Mining Corporation y en Glencore Mining. Los Rothschild también están presentes en el sector inmobiliario, la energía y la beneficencia. Además, la familia es propietaria de más de una docena de bodegas repartidas por todo el mundo. Entre ellas se encuentran Chateau Mouton Rothschild y Chateau Lafite, valorada en $4.000 millones. Asimismo, la familia Rothschild ha iniciado los trámites para privatizar Rothschild & Co. mediante la recompra de las acciones que cotizan en bolsa en 2023. Esta operación valora la empresa en unos impresionantes 3.700 millones de euros, equivalentes a más de $4.000 millones. La mayor parte del patrimonio familiar también se ha distribuido entre descendientes y herederos a lo largo de los años. A lo largo de las generaciones, los descendientes también han contraído matrimonio con miembros de la realeza y otras familias prósperas, como los Rockefeller y, más recientemente, los Hilton, con la unión de James Rothschild y Nicky Hilton. Para los que no lo sepan, la familia Hilton ostenta diversos grados de poder, riqueza y estatus en Estados Unidos. Pero lo más importante es que son ampliamente conocidos por el grupo Hilton Hotels and Resorts, fundado por Conrad Hilton en 1909. Volvamos a los Rothschild. El patrimonio neto colectivo de la familia Rothschild se estima actualmente en la asombrosa cifra de $400.000 millones. Y algunas proyecciones sugieren incluso que podría alcanzar los $1,2 billones. Una parte significativa de los miembros de la familia también trabajan activamente en las empresas de propiedad de la familia. Algunos también han invertido en diversas empresas que contribuyen a generar el patrimonio familiar. Dicho esto, profundicemos en la vida de algunos de los miembros vivos más ricos de la familia Rothschild y en su situación actual. David Mayer de Rothschild. David Mayer de Rothschild es un aventurero y ecologista británico. A sus 44 años, es el menor de los 3 hijos de Sir Evelyn de Rothschild y Victoria Low Shott. Según algunas fuentes, su patrimonio neto ronda los $10.000 millones, lo que le convierte en una de las personas más ricas del mundo. También se le considera el Rothschild vivo más rico. De Rothschild fue una de las 42 personas y el británico más joven en alcanzar los 2 polos geográficos. También formó parte del equipo que batió el récord mundial de la travesía más rápida del casquete glaciar de Groenlandia. Como resultado de sus exploraciones, fundó la organización Adventure Ecology, que funciona como una vibrante comunidad y red para participar en debates sobre el cambio climático y retos afines. De Rothschild es también posiblemente el más audaz de los Rothschild. Es un ferviente ecologista que ha cosechado una inmensa admiración de sus colegas por sus esfuerzos. Asimismo, llegó a construir y navegar por el Océano Pacífico con un barco hecho de botellas de plástico recuperadas y otros materiales reciclados, llamado Plastiki. Lo hizo para poner de relieve el problema de la contaminación por plásticos. Además, es autor de una colección de libros en los que relata sus atrevidas expediciones a destinos remotos y solitarios. Ariane de Rothschild. Ariane de Rothschild es una banquera francesa y directora general del grupo Edmond de Rothschild, un grupo de banca privada y gestión de activos. Es, de hecho, la primera mujer que dirige una institución financiera de la marca Rothschild. Ariane estuvo casada con Benjamin de Rothschild, hijo de Edmond de Rothschild y heredero del grupo, desde 1999 hasta su muerte en 2021. En la actualidad, su patrimonio neto asciende a más de $5.000 millones. Ariane comenzó su carrera como agente de bolsa en Société Générale en Nueva York y luego se incorporó a AIG, una compañía de seguros, donde conoció a Benjamin de Rothschild, cliente de AIG, en 1993. Así, tras su matrimonio en 1999, se incorporó a la empresa familiar y se hizo cargo de los activos de estilo de vida del grupo, como bodegas, granjas, hoteles y restaurantes. Ariane se incorporó al consejo de administración del grupo Edmond de Rothschild en 2006 y ascendió rápidamente al cargo de vicepresidenta en 2009. A lo largo de su mandato, dedicó sus esfuerzos a las inversiones medioambientales y de impacto social, así como a la racionalización de los diversos activos y filiales del grupo. Su excepcional liderazgo la llevó a asumir el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo en 2015. Antes de convertirse en consejera delegada de la institución en 2023,
Ariane también supervisó la consecución de la propiedad total del grupo mediante la compra de acciones en circulación a accionistas públicos. Lady Lynn Forrester de Rothschild. Lady Lynn Forrester de Rothschild es una empresaria británico-estadounidense, fundadora de la Coalition for Inclusive Capitalism, una organización benéfica dedicada a promover la inclusión económica y social. También es consejera delegada de E.L. Rothschild, una empresa de inversión privada de la que ahora es propietaria. Anteriormente, la empresa era copropiedad de su tercer marido, Sir Evelyn Robert de Rothschild, miembro de la familia Rothschild, hasta su fallecimiento en 2022. Lady Lynn tiene un patrimonio neto de aproximadamente 673,6 millones de dólares. Actualmente también es miembro del consejo de The Estée Lauder Companies, del McCain Institute for International Leadership y de la Eranda Rothschild Foundation. También es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, del Consejo Asesor Internacional de Asia House, Reino Unido, y partidaria de diversas causas y candidatos políticos. En 2008, Lady Lynn desempeñó un papel fundamental como destacada recaudadora de fondos para la campaña de Hillary Clinton. Posteriormente, llamó la atención por su apoyo a John McCain. Además, la directora ejecutiva ha sido una firme defensora del capitalismo inclusivo, un movimiento que aspira a que el capitalismo sea más sostenible, equitativo y beneficioso para todas las partes interesadas. Ha organizado y participado en varias conferencias y actos sobre este tema y ha publicado artículos de opinión en diversos medios de comunicación. Nathaniel Philip Rothschild, también conocido como Nat, es un financiero de origen británico, afincado en Suiza, y vástago de la prominente familia Rothschild. Según Forbes, su patrimonio neto se estima en $1.000 millones. También es presidente de Volex plc, un fabricante de componentes eléctricos que cotiza en bolsa en el Reino Unido. Comenzó su carrera en Lazard y Gleacher, dos empresas de finanzas corporativas, antes de fundar y vender varias empresas de telecomunicaciones. Nathaniel comenzó su carrera en Lazard y Gleacher, dos empresas de finanzas corporativas, antes de fundar y vender varias empresas de telecomunicaciones en Norteamérica y Europa. A continuación, se convirtió en accionista mayoritario y presidente de Atticus Capital, un fondo de cobertura que gestionaba miles de millones de dólares en activos. Nat nació en 1971 en el Reino Unido. Es el único hijo y heredero de Jacob Rothschild, cuarto barón Rothschild, cuyo patrimonio se estima en $5.000 millones. De hecho, el New York Times lo ha apodado el hombre que puede convertirse en el Rothschild más rico, ya que se dice que está en la cola de una herencia de $40.000 millones en fideicomisos suizos. Nat es un amante de la vida lujosa. Viaja por todo el mundo en su jet privado Bombardier Global 6000, valorado en $62,31 millones. Este jet puede volar hasta 6.000 millas náuticas. Puede transportar hasta 17 pasajeros y 2 miembros de la tripulación en una espaciosa y lujosa cabina que cuenta con una cocina de servicio completo y un camarote privado. Pero eso no es todo. El multimillonario de 52 años también posee un yate privado llamado Planet 9. El yate, que costó la asombrosa cifra de $102 millones, tiene capacidad para 16 invitados en 8 camarotes y 26 miembros de la tripulación en 13 camarotes. También cuenta con un lujoso interior y muchas opciones de entretenimiento y relajación. Barón David de Rothschild. El barón David de Rothschild es un banquero francés y miembro de la rama francesa de la familia Rothschild. En 1987, recreó el banco en París, después de que hubiera sido nacionalizado por el gobierno socialista en 1981. Lo llamó Rothschild & Cie Bank y amplió sus actividades para incluir la gestión de activos y las fusiones y adquisiciones. En 2003, orquestó la fusión de las ramas francesa y británica de la empresa familiar, estableciendo el grupo Rothschild, donde asumió el cargo de presidente ejecutivo. El barón de Rothschild también amplió sus responsabilidades en 2018. Asumió los cargos de presidente del Consejo de Supervisión de Rothschild & Co. y presidente de Rothschild Continuation Holdings, un holding suizo. El barón David de Rothschild tiene un patrimonio neto estimado de unos 575 millones de euros, lo que equivale a 634 millones de dólares. Además de su participación en la empresa familiar, el barón David ha ocupado el cargo de alcalde durante 18 años en la ciudad donde los Rothschild establecieron su residencia, en Châteauroux, en Normandía. Además, es el orgulloso propietario de una participación en el célebre viñedo Château Lafite Rothschild. Los Rothschild son un hueso duro de roer. Y como también se puede deducir, las guerras y las teorías de la conspiración nunca les han impedido gobernar el mundo desde cualquier lugar. ¿Qué aspecto de la historia de los Rothschild le parece más interesante e intrigante? No dude en compartir su opinión en la sección de comentarios. Además, para ver más vídeos cautivadores como este, haga clic en una de las tarjetas que aparecen actualmente en su pantalla.